Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia, sobre todo para los padres de familia. Quisiera que pudiéramos reflexionar sobre el efecto que tiene la exposición tan constante, tan frecuente que se está dando hoy en día de los niños a las pantallas electrónicas en diferentes dispositivos, computadoras, tablets, celulares. Es una cosa de la que realmente no se habla mucho. Sin embargo, he invitado a una persona que nos puede ayudar a entender mejor este tema y por qué es tan importante que los padres de familia tengan bien puesta la atención en sus hijos. No pueden estar usando siempre los dispositivos electrónicos como si fueran las niñeras, las cuidadoras de sus hijos, porque eso va a repercutir gravemente en su desarrollo. También es muy importante que tomemos en cuenta el por qué los padres de familia deben estar presentes con sus hijos y acompañarlos también en el día a día. Tiene que haber tiempos de convivencia con ellos. Entonces, de este tema vamos a estar hablando. Creo que será un tema bastante interesante. Tengo un invitado que nos acompaña desde Argentina. Antes de dar la bienvenida, quiero pedirles, como siempre lo hago, que me sigan apoyando para que el mensaje que tratamos de transmitir en este canal Conservando la Fe llegue a más personas. Allí abajo en la pantalla está la manera mejor como ustedes pueden apoyar este apostolado. Les cuesta muy poquito a ustedes, pero para mí es una gran ayuda. Primero, suscribirse al canal. Si no lo han hecho, tómense el tiempo ahorita de darle un clic al botón que dice suscribirte o suscríbete. También es importante darle un clic al botón que tiene una campanita para que reciban notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Muy importante darle un like, porque si ustedes le dan clic a ese botón, le están diciendo a YouTube que a ustedes les gusta el contenido de este canal. YouTube por sí mismo no va a promover este tipo de temas, no lo van a difundir, pero ustedes pueden ayudar de esta manera. Y también, último pero no menos importante, que me ayuden a compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Para eso está el icono que tiene la flechita curva y ese los ayuda a compartir este video. Gracias a todos por su confianza y gracias por apoyarme en este apostolado. Muy bien, pues aquí tenemos en pantalla ya a nuestro invitado de hoy, licenciado Pablo Caruso. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Hola padre, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar en tu programa, en tu canal, tratando de contribuir un poco en este apostolado tuyo y en el apostolado en cierto punto que también es mi profesión, por lo menos como la llevo yo. Muy bien, pues agradezco bastante el esfuerzo que haces por apoyarnos. Allá en Argentina son ahorita las 10 de la noche pasadas, entonces vamos a tratar de optimizar el tiempo. Pablo, ¿puedes decirnos para la audiencia en general algunos datos sobre ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? Sí, claro. Yo soy de Argentina, soy psicólogo, psicólogo católico. Me dedico ya hace muchos años a la atención clínica de pacientes de manera virtual. Trabajo con pacientes de todo el mundo, de Latinoamérica, desde Argentina hasta Australia. Me dedico también a ser docente universitario y hace unos años, pre-pandemia aproximadamente, que estoy tratando de dar la batalla cultural, como se llama, desde mi ámbito, ¿no? Dentro de la psicología está infectada por las ideologías progresistas, es muy atea, o ya casi con un odio acérrimo a Dios podríamos decir, tanto en las universidades se enseña esto como en el mundo profesional. Hay todavía profesionales rescatables, pero hay muchísima demanda de psicólogos católicos sobre todo para que hablen el mismo lenguaje. El paciente quiere hablar, sobre todo cuando obviamente es creyente, ¿no? Y una de mis áreas de expertise o de trabajo con sacerdotes tiene que ver con los discernimientos entre patologías mentales o influencias espirituales, demoníacas, etcétera. Eso es un área de muy nicho que yo me dedico por mi testimonio que está también en YouTube de mi conversión, donde yo he estado muchísimos años metido en lo que es nueva era, etcétera. Entonces tengo todo un trabajo hecho desde ahí y me ayudo a contribuir con los curas, con los sacerdotes, a hacer esos discernimientos que son muy difíciles muchas veces y que hay muy pocos que lo hacemos. Sí, bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Es bastante importante en esta batalla cultural que psicólogos católicos entren en este ámbito, porque tiene razón, por ejemplo, cuando es un problema cuando la gente
pregunta un sacerdote, ¿cuál psicólogo me recomienda? Híjole, empieza uno a dar vueltas, vueltas y vueltas y dices, ¿cuál es confiable? ¿No? Pero sí los hay, el problema es que no los conocemos. De todos modos, para toda la audiencia les quiero decir que en la descripción de este video van a encontrar los datos de cómo seguir a Pablo Caruso, cómo poder contactarlo si es que necesitan también de sus servicios profesionales. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por esa introducción. Tenemos el tema, pues, de los efectos psicológicos de las pantallas electrónicas en los niños. Tú, desde tu ámbito, has estado ya estudiando este tema. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué has descubierto en tus estudios? A ver, las pantallas hoy en día podemos decir que son integrantes más de las familias, ¿no? Usted tiene una familia de tres personas, cuatro, sea padre, madre, estamos hablando de familias tradicionales, no de lo que quieren vender hoy desde lo ideológico, de que cualquier cosa puede ser familia. Eh, y tenemos cuatro personas y generalmente tenemos el duplicado, ¿no? Porque cada uno tiene su celular, no estamos hablando de niños pequeños, sino de niños de entre 5 o 6 años, después voy a arrojar algunos datos de cómo es el consumo. Entonces, se empiezan sobre todo el punto principal es cómo se van coartando las relaciones familiares. Es decir, la pantalla, el teléfono, la tablet, la computadora, la televisión, termina funcionando de educador, termina funcionando de sustituto de las relaciones sociales dentro de la familia. Uno de los puntos claves que se viene estudiando, además de cómo influye la luminosidad, lo lumínico de la pantalla, cómo influye el contenido, ¿no? Cómo influyen las redes sociales, también es cómo muchas veces los padres depositan en el aparato tecnológico la educación de los niños o el paso del tiempo. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Van a un restaurante y hay un niño pequeño con su familia, generalmente yo soy padre de familia de una niña pequeña, y no se quedan muy sentados en la silla, hacen ruido, cuestiones de un niño. ¿Y cuál es el objeto que se pone sobre la mesa en general? El celular con algún video de YouTube, con alguna imagen de turno, con algún programa de las cadenas de entretenimiento, como por ejemplo Disney, Netflix, que ya vamos a ver algunos datos también. Entonces el niño se queda tranquilo, entre comillas tranquilo, ¿no? No es que se quede tranquilo, sino que se queda embobado con la pantalla, se sumerge en la imagen. Cuando uno se sumerge en la imagen, como diría Giovanni Sartori, ¿no? El Homo Videns, ¿qué es lo que sucede? Se elimina, por ejemplo, las operaciones de abstracción, de síntesis, las operaciones mentales activas, y uno se transforma en un pasivo que recibe información, ¿no? Por eso cuando uno está frente a la pantalla queda como en una suerte de, queda embobado, ¿no? Queda captado por la pantalla, se sumerge en la escena, tanto niño como adulto, y se van eliminando ciertas operaciones que, por ejemplo, en la lectura no pasa. Es decir, cuando se reemplaza la pantalla, por ejemplo, por un libro o mismo por los juegos, los niños necesitan jugar, necesitan tener la exploración práctica, como se llama. Si no la tienen porque la pantalla está reemplazando, por ejemplo, está comprobado que después pueden tener problemas de autoestima, problemas físicos como obesidad, problemas en la vista, problemas de aprendizaje. Hay estudios que correlacionan el coeficiente intelectual con el consumo de imágenes en la pantalla. Es decir, cuanta más imagen que consumen y menos práctica en el juego, más posibilidades de que el coeficiente intelectual sea más bajo, ¿no? O sea Estos que son datos el importantes. efecto no es solamente en el momento en que estamos viendo la pantalla. No, a ver, hay un efecto en el momento inmediato y hay un efecto posterior, que serían las consecuencias de ese consumo. A ver, si nosotros tenemos, no sé, tu niño se enfermó, ¿no? Y vas a la guardia de la emergencia de un hospital y hay una pantalla que están poniendo dibujitos y un ratito lo miro, no va a pasar nada. Ahora el tema es cuando es un consumo que está sostenido en el tiempo, ¿no? Siempre vamos a ver en lo psicológico, en el mundo psicológico, la variable temporal es muy importante. Entonces, como hablamos recién fuera del aire, las pantallas, los objetos tecnológicos terminan funcionando de los niñeros, ¿no? De las nanis, de los cuidadores o mismo del reemplazo de los padres. Antes de los 3 meses de edad se ha estudiado que más del 40% de esos bebés han tenido contacto con medios tecnológicos, televisión, celulares, tablets, por ejemplo, ¿no? Y después aproximadamente el 85 o 90% antes del año de edad. Entonces ahí ya tenemos que hay un consumo porque los padres o esa familia han decidido que la televisión, por ejemplo, sea un objeto de real magnitud y queda prendido en el fondo.
¿no? Casi siempre en silencio, por ahí ni con el ruido, pero la imagen está presente. Entonces hay una confusión entre lo que es el mundo virtual y la realidad. Hay una confusión, hay un, como diría Baudrillard, ¿no? Es un simulacro, ¿no? La cámara, la televisión, ¿no? Y ahora, después hay otro tema que viene a ser más los adolescentes con el consumo de las redes sociales en relación a ellos mismos y a la exposición, por ejemplo, en redes como TikTok, ¿no? Ya después voy a hablar de algunos datos también de esa red y cómo la muerte ha llegado a muchos niños, acá en Argentina ha pasado, cuando quieren hacer determinados desafíos o challenge, como se llaman, y esto es directamente una consecuencia del consumo de pantallas, ¿no? Tanto en niños o adolescentes. La pantalla hoy viene a ser un reemplazo de las relaciones familiares y tiene un impacto inmediato, ¿no? Un impacto inmediato donde anula las capacidades en ese momento, abstracción, síntesis, pensamiento y a posteriori, ¿no? Pues coeficiente intelectual, autoestima, relación con el propio cuerpo, es un distractor del aprendizaje, va inhibiendo las funciones ejecutivas que todos tenemos, toma de decisiones, etcétera, cuando es un consumo sostenido, no cuando es una vez aislada. No se preocupen si en una vez aislada su niño justamente miró un rato la televisión. No pasa nada, el tema es cuando es sostenido en el tiempo. Y eso es lo que hay que tener un ojo crítico, porque si no, terminan educando y ahí es donde se mete la variable ideológica, ¿no? Plataformas como Disney, plataformas como Netflix, son los principales educadores hoy de los niños y tienen toda una ideología por detrás que es la ideología woke. Entonces, ojo con quién deja, o sea, delante de qué contenido dejan a sus niños. Oye, Disney, Pablo, obviamente, sí, también no sé cómo está el tema fuera de mi país, en México, pero aquí yo veo muy común, sobre todo en colegios privados, que venden como si fuera una educación más de vanguardia, el que aquí educamos a tu hijo con el iPad, ¿no? Y toda la exacto, educación sí, es con aplicaciones. Entonces, la aquí también. escuela misma está provocando esto. ¿Tú qué piensas desde la ciencia que Aquí tú... también, aquí también y en Argentina, y hay programas estatales, ¿no? Que en cierto punto es como, bueno, el acceso tecnológico para todos, ahí como que se entremezclan en cierto punto las clases, ¿no? Bueno, el que tiene dinero entonces puede tener acceso a la tecnología y el niño de una escuela pública por ahí no puede acceder a la tecnología, entonces, bueno, eso es otra variable. El tema es que hoy se hace casi todo online y la tecnología no es que es mala en sí misma si uno lo puede regular. Yo cuando me presentaba comentaba que trabajo de manera virtual con cualquier parte del mundo. Eso es buenísimo, mismo la tecnología para las ciencias médicas. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes conocen este dato, pero los creadores de muchas redes sociales, los dueños de ciertas empresas de tecnología de Silicon Valley, no les dan a sus hijos contacto con tecnología. Van a escuelas, muchos de ellos, que no tienen ni siquiera internet. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué aquellos que son los que te venden absolutamente todas las plataformas dentro de sus familias, por ejemplo, las mucamas, las personas que trabajan en la casa, no pueden usar el celular? Y van a escuelas como en cierto punto más antiguas, por así decir, entre mil comillas. Entonces, te vendo algo que ellos saben que es nocivo y está diseñado. Por ejemplo, el CEO de Netflix mencionaba que su enemigo es el sueño de las personas. ¿Por qué? Porque cuando vos te quedas dormido, puedes consumir menos su contenido. Entonces, lo que hacen ellos es luchar, sabiendo que es completamente adverso para la salud de las personas, luchar contra el sueño, es decir, que duermas menos para que consumas más sus plataformas. Cada capítulo de una serie está pensado perfectamente. El desenlace de un capítulo nunca empieza en el otro. Tenés que consumir 20 minutos, 25 para que aparezca la escena y así sucesivamente. Entonces hiciste una maratón, como se llama, ¿no? Me Oye, vi y es un 12 fenómeno que capítulos. se está dando, que yo lo sé también por mi trato con jóvenes, sobre todo. Los papás se quejan de que los jóvenes están muy desvelados, siempre tienen sueño en el día, pero pues Exacto. tienen en su propia recámara el televisor, tienen su propio celular, con datos ilimitados, tienen la tablet. Entonces, sí está siendo un fenómeno importante esto de el no dormir por estar en la pantalla, ¿no?
Sí, también está estudiado, ¿no? Sobre todo por la luminosidad de las pantallas, cómo puede afectar en el sueño, sobre todo en la conciliación, por ahí no tanto en los despertares nocturnos, estoy hablando de niños o de niños pequeños, no de adolescentes. El tema es que ahí estábamos hablando directamente de la variable de los límites, y la variable de los límites, el padre, masculino, varón, es quien lleva más la bandera de la limitación, ¿no? Y acá pueden salir a decir, "Uy, bueno, pero qué antiguo, ¿por qué está hablando de esto si la madre y el padre?". Obviamente que la madre también pone límites, pero cuando vamos a los roles, tanto paterno, materno, hay diferencias sustanciales. Hay diferencias. Obviamente el padre de amor, la madre de amor, la madre pone límites, el padre también, pero hay características particulares. Y ahí tiene que haber una presencia, sobre todo paterna, en la puesta en práctica del límite. ¿Qué es la puesta en práctica del límite? Bueno, se utiliza tanto tiempo el celular, a partir de tal hora no se utiliza más, se sacan las pantallas sobre todo de los cuartos, se puede, a menos que sea, bueno, muy pequeño el hogar, ok, se puede tener, pero con los límites y los bordes necesarios. Estamos viviendo, y esto lo decía el padre José Kentenich, el creador del movimiento Nuestra Señora de Johnson, del cual yo soy muy devoto. Ya en 1951, él, en una serie de conferencias que después hizo un libro, hablaba sobre la problemática del hombre moderno, y él arrojaba dos conceptos. Decía que el hombre moderno estaba atrofiado y mutilado en sus capacidades, ¿no? E iba a hablar de que uno de los puntos por los cuales esta atrofia espiritual y esta mutilación, es decir, la imposibilidad de estar en contacto con el mundo del más allá, como él le llama, sino estar muy acá, ¿no? Muy atomizado, muy encerrado en sí mismo, muy hedonista. Uno de los puntos era las relaciones intrafamiliares. Y el otro punto era la tecnología, que ya empezaba a tener mucha preponderancia, ¿no? La televisión, por ejemplo, en 1920 y pico, la fotografía en 1880 y algo, empieza a estar también, y está directamente relacionado con la sociedad de consumo a partir de la modernidad y después el paso a lo que estamos hoy, la posmodernidad, en cuanto a definirlo en lo temporal. De la modernidad pasamos de la ciudad a la posmodernidad a la imagen. Hoy es el culto de la imagen. Todo está en la imagen, ¿no? Yo la otra vez estaba en una reunión social y había adolescentes a mi alrededor que estaban grabando cada 5 minutos videos de TikTok, ¿no? Y subirlos. Entonces había niños de 7, 8 años con el celular en selfies y grabándose y posando. Y vos decís, bueno, ¿cuál es la relación, no? Este otro, en vez de ser un otro humano, termina siendo un otro virtual y soy en la pantalla. Entonces se va configurando la imagocracia, ¿no? Como si fuera, en vez de la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo termina siendo el gobierno de la imagen, donde yo soy en lo virtual porque no soy en la realidad. Es decir, muchos terminan escondiéndose detrás de avatars, detrás de falsas imágenes, detrás de cuentas falsas, porque ahí aparentemente pueden expresar lo que en la realidad no. Entonces, un adolescente que quiere hablar con una chica no puede, por ejemplo, para ser amigos. Entonces tienen que hablar por WhatsApp. Y por ahí están en vivo y en directo, pero se hablan por las redes. O se mandan un mensaje de Instagram. O se graban un video. ¿Qué pasa con la pantalla? ¿Y qué pasa con uno? ¿Cuál es la devolución de esa virtualidad? Eso es como muy profundo para pensarlo, pero hoy está coaptado justamente por los medios, los entretenimientos, la cultura de hoy, donde todo tiene que tener una cámara. Los celulares que más se venden son los que aparentemente mejor cámara tienen. Es una competencia. Entonces, vamos a suponer que se cuide el contenido de lo que se ve, pero aún así la exposición a una pantalla es bastante. Aún Ujú. suponiendo que los contenidos sean positivos, habrá un efecto negativo. Sí, sí, obviamente que hay que diferenciar, como hablábamos hace un ratito en cuanto a los tiempos, bueno, diferenciemos entre contenido y exposición. Uno puede tener una exposición negativa, es decir, hay una doble influencia adversa, o puedes tener un buen consumo, es decir, no sé, un contenido como el de tu canal, contenido bueno que sea de cultivo del alma, pero a la vez estar mucho tiempo a exposición. Y eso está comprobado. A ver, en adultos por ahí no tanto, porque uno tiene la capacidad, yo trabajo todo el día detrás de una pantalla, y estoy hablando en cierto punto concientizando la pantalla, pero lo utilizas con un fin y sabes que tenés que cortar cada cierto tiempo, lavarte la cara, después una vez que termines, no tratar de no consumir más información, dejarlo de lado. Entonces uno tiene como esos mecanismos para poder salir de la inmersión que es la pantalla. Pero los niños no. Los niños no. Por ejemplo, se trastoca mucho el lenguaje. Hay estudios que demuestran que
el consumo en dispositivos tecnológicos puede llevar a un retraso del lenguaje antes de los 18 meses, es decir, al año y medio, donde se empieza justamente a verbalizar. Hay una anulación de la capacidad simbólica. Es decir, el cerebro no está preparado para que el niño que ve la pantalla pueda simbolizar lo que ve. Y ni hablar cuando la imagen o el contenido de esa imagen, un contenido adverso, se convierte en realidad, ¿no? Se convierte en realidad. Ha pasado. Niños que jugaban al famoso juego GTA que han salido a robar autos de policía con la frase de, bueno, alguien tiene que morir. Eso, lo han metido preso. O sea, se confunde la virtualidad con la realidad. Y eso es un problema porque no hay operaciones psíquicas que puedan marcar los límites. Bueno, ¿qué es la pantalla y qué no? Sí, Obviamente que tiene que haber cierta tendencia en la personalidad, ¿no? Del núcleo de personalidad para que después se llegue a un pasaje al acto, pero igual, los padres controlan el contenido, etcétera. es muy interesante y esto también no solo va a tener repercusiones en los individuos, sino también en las relaciones entre personas, ¿no? O sea, van a cambiar nuestras relaciones o ya están cambiando el modo como nos relacionamos, como nos vemos unos a otros. ¿Qué nos puedes decir de esta cuestión relacional? ¿Cómo puede afectar que estemos inmersos Sí, en detalles? está, 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 está afectando. Fíjese que ya no hay llamados por teléfono. En general hay muy pocos llamados por teléfono. Bueno, te mando un audio de WhatsApp, te mando un mensaje. No hay ya la comunicación cara a cara, juntémonos a tomar un café. A ver, la hay, obviamente que sí, estamos hablando en términos generales de cómo va la tecnología impactando en la sociabilidad, en la socialización de las personas. Hoy, y eso la pandemia ha influido muchísimo, se ha migrado todo a la virtualidad. Obviamente que hay casos que sirve muchísimo, los médicos, en las teleconsultas, un montón de cosas eso sirve, pero cuando estamos hablando, como nosotros en este caso, en un análisis de cómo esto influye en las personas, en cierto punto he atendido muchos adolescentes que luego de la pandemia han quedado bastante mal, porque su único medio de comunicación eran las pantallas. Y después salían al mundo, a la vida, a la escuela, etcétera, y se pierden las habilidades sociales. Porque ¿cómo me vinculo? Si yo me vinculaba antes, apagaba, prendía la cámara cuando quería, si tenía vergüenza, se cayó internet, mandaba un mensaje, me cubría tras un avatar, una imagen X. No ponía mi rostro, no quería hablar. Pacientes que nunca han querido prender la cámara, por ejemplo, solamente la voz, ¿no? Y no sabían cómo llegar a un otro, ¿no? Y se van trastocando las relaciones familiares, obviamente, y las relaciones vinculares, porque se va desaprendiendo en cierto punto a lo que es la realidad. Entonces, en esta hiperconectividad, cada vez estamos menos cerca. O sea, es como una relación inversa. A mayor conectividad nos alejamos, ¿no? Y esto lo puede ver, insisto, en un bar o en un restaurante, dos personas compartiendo una mesa y mandando mensajes o mirando Instagram, ni siquiera charlando, dialogando, ¿no? Restaurantes de aquí de Argentina ponían un letrero en la entrada que decía deje su celular afuera, por ejemplo, charle más, platique más, ¿no? Como una suerte de marketinera, ¿no? Pero a lo que vamos es, el mensaje es correcto. Oye, es que es una tentación. En cualquier minuto libre que tiene uno, estás haciendo fila por cualquier razón, e inmediatamente sacas el celular. Es como, es la manera de aprovechar el tiempo Todos. ahora, ¿no? No voy a perder tiempo, voy a checar Facebook, voy a checar Instagram, etcétera. Te quería preguntar, ¿qué problemas puede tener un adulto? ¿Cómo se reflejaría en la vida de un adulto eh, los efectos de una sobreexposición a las pantallas, de esto que estás diciendo? Bien, a ver, los efectos, sobre todo en niños, voy a ver los adultos, que son los que mencionaba antes a grandes rasgos, son más nocivos porque el niño se va modelando y va construyendo su personalidad. Entonces es más nocivo porque ya tiene ese aprendizaje. Un adulto que tiene una sobreexposición, habría que ver las causas de por qué hay un refugio en esa pantalla, porque muchas veces pasa, ¿no? Que ese adulto, por más que tenga 30, 40 años, la cronología, el avance cronológico no implica una madurez emocional,
Por lo tanto, si esa persona tiene alguna cuestión de afectividad en un pensar mecanicista, como mismo el padre Kentenich hablaba, ¿no? El pensar mecanicista tiene que ver justamente con ir separando, ir dividiéndome interiormente y no tener una integración o un pensamiento orgánico. Entonces, bueno, me cuesta socializar, me abro una cuenta y me meto en un chat y empiezo a socializar con otras personas, ¿no? Por ejemplo, paso horas y horas y horas con comida chatarra viendo series, ¿no? Depende del trabajo que tengas, muchas veces, por ejemplo, los que trabajan en tecnología están muchísimas horas, porque ya se convierte en una relación con el objeto directa. Puede tener influencias negativas, sí, pero como ese adulto en cierto punto ya ha construido su personalidad, puede ser que le influya un poco menos en estos puntos que hablaba antes, ¿no? De aprendizaje, de lenguaje, de relación con el propio yo, con el propio cuerpo, con el habla. Pero habría que indagar en esos adultos que tienen una sobreexposición si hay algún tema, algún problema con la propia imagen, es decir, con la estima, con la mirada de sí, con cómo se valora o no. Entonces necesito estar detrás de la pantalla, porque todo se puede. La pantalla, estar en lo virtual, es como que abre las puertas a que todo se puede. Entonces Twitter, por ejemplo, es una cloaca muchas veces, ¿no? Pero después, en lo real, eso en general por ahí no pasa tanto. Entonces, muchos lo que sucede es que en series violentas, juegos violentos, etcétera, lo que van haciendo es proyectar su propia vivencia interior en ese juego. Entonces, toman un personaje, se lo hacen propio de una serie, un asesino de una serie, por ejemplo, o mismo este juego GTA, entre otros, toman un personaje, se meten tanto porque ahí es como el lugar permitido para la expresión, porque no pueden expresarlo afuera, porque no hay una posibilidad de simbolizar una posibilidad de una expresión funcional del mundo emocional. Entonces aquí se puede. Insulto a cualquiera, hago lo que sea, digo lo que sea, porque nadie me conoce. Me escondo detrás de una imagen, de un nickname irreal. Entonces soy en la pantalla lo que en realidad no soy, ¿no? Porque Y en el afuera no lo hago. sí, ahora, ya para este tiempo ya tenemos ahorita adolescentes que probablemente llevan años de sobreexposición a las pantallas además a contenidos ideológicos terribles, ¿no? ¿Qué tipo de problemas podría enfrentar un niño, un joven que ha pasado por años expuesto a esto y no se le puso límites? ¿Cuáles son los posibles problemas que va a tener? Muchos, muchos. Obviamente que el sobreconsumo o el hiperconsumo de algo, por ejemplo, una sustancia, tecnología, etcétera, está directamente relacionado con la ausencia de un límite anterior que vaya como marcando la cancha. Es decir, si se detectó previamente que el adolescente consumía sin cesar algún tipo de contenido, o mínimamente la relación con el móvil, o con la computadora, la tablet, ahí el límite debió ingresar para que después, a posteriori, a futuro, no se convierta en una adicción. Tenemos lo que se llama un consumo problemático. No, no solamente un consumo problemático es marihuana o cocaína, también es el Internet o las pantallas, porque no se sabe qué es lo que está consumiendo ese adolescente. Te traigo un caso, el famoso Blackout Challenge, ¿no? De TikTok, que es el ganador es quien soporte más tiempo sin respirar ni desmayarse. Se ha muerto una chica de 12 años, una niña de 12 años aquí en Argentina, grabándose en vivo, obviamente, por TikTok, que es un arma letal, sobre todo esta red, porque se va escalando cada vez más, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, básicamente lo que se termina buscando, a grandes rasgos, es esa validación del exterior que por algún lado no he tenido. A mayor cantidad de visualizaciones, mayor cantidad de likes, mayor cantidad de visualizaciones, yo me siento más. Y cuando un adolescente de 12 años que el orden por el cual ellos viven es el grupo de pares, es el otro, ese otro que no es el otro con mayúscula que serían los padres de los cuales me quiero distanciar porque yo estoy en esta etapa de la vida y necesito a mis amigos, sobre todo, necesito que me vean, necesito que me miren, necesito que me apoyen. Entonces hago cualquier cosa, voy sobrepasando los límites que no tengo. Entonces, han terminado, por ejemplo, o con daño cerebral,
o incluido la muerte. Hace un tiempo estaba el reto de de la ballena azul, ¿no? Que era otro, era una lista de 50 pasos de cómo suicidarte. Y había adolescentes que lo hacían. Qué Te barbaridad. tenías que tirar desde un piso alto, de un edificio, o tenías que lastimarte, y tener como una serie de instrucciones. Y muchos lo han hecho, ¿no? Había otro que era el abecedario del diablo, ¿no? Que consistía en pincharse mientras las uñas, pincharse a uno mismo mientras se recitaban las letras del abecedario. Estamos Oye, hablando de entonces toda se pierde influencia la de dolor, ¿no? capacidad crítica, ¿no? Se Sin pierde la dudas. capacidad crítica. O sea, si sigue las instrucciones que te dice tal aplicación o tal cosa, lo que está de moda en el mundo virtual, Exacto. y no tienes la capacidad de decir, oye, esto se pasa de la raya, que es terrible, ¿no? Para los padres de familia Ujú. que nos están viendo, ¿cuáles serían los signos de alarma en sus hijos, en un adolescente o en un niño? ¿Cuáles serían los signos de alarma? A los niños y los adolescentes, el primer punto es la observación, ¿no? Antes de actuar, porque muchas veces uno puede desesperarse, obviamente, es observar. Observar si hay algún tipo de cambio de conducta, observar cómo son socialmente, observar cuánto tiempo pasan con el aparato tecnológico, cuánto tiempo pasan encerrados, qué tipo de consumos tienen. A ver, uno tiene soberanía hasta la mayoría de edad. Ay, no, pero si se lo voy a quitar se va a enojar. No, bueno, que se enoje. El tema es que si los límites no son constituidos desde una edad más temprana, y después pasa que hay un descarrilamiento, obviamente, y eso hoy se ve mucho. No digo que sea fácil el poner el límite, no digo que sea fácil nada de lo que estoy diciendo. Son los tips o los puntos que uno tiene que tratar de ver, y cuando no puede por sí mismo, obviamente que es una consulta a un profesional para que pueda guiarlos en ese camino. Obviamente que también la observación del ánimo y tampoco catastrofizar el ánimo de los adolescentes es muy volátil, cambia muy rápidamente, son muy sensibles y hoy estamos en la cultura de la sensibilidad. Hoy estamos en la cultura del subjetivismo, estamos en la cultura del yo-centrismo. Entonces cualquier cosa puede ser un problema, cualquier cosa puede ser una catástrofe, cualquier cosa puede ser de una gran sensibilidad, cualquier palabra puede lastimar. Hoy estamos muy en eso, la posmodernidad tiene que ver con esto justamente, ¿no? Una de las características es la atomización y el subjetivismo y el gran nivel de sensibilidad. Entonces, hay que tener mucho ojo, observar, tener cercanía, un diálogo. No hay excusa para la ausencia. No hay excusa para la ausencia. Todos tenemos que trabajar, obviamente. Todos tenemos que muchas veces pasar tiempo fuera de casa, hombre, mujer. Pero pasar momentos, los mayores extendidos en el tiempo posible. Bueno, en la semana tenés que trabajar mucho, ok, bueno, estate todo el fin de semana con los niños, sacalos, llevarlos a la plaza, jugar con ellos, estate presente y dejar el celular de lado. A todos nos cuesta dejar el celular. No es que yo lo digo y a mí me sale perfecto, a todos nos cuesta porque obviamente que hay mucha atracción y uno tiene que estar muy consciente, como vos muy bien decías antes, en un tiempo libre lo agarro porque mandó un mensaje o no sé qué, de poder correrlo. Y es un aprendizaje que todos tenemos que hacer, pero sobre todo la observación del cambio de conductas, no catastrofizar, saber que los preadolescentes, los adolescentes tienen cambios muy rápidos de humor y que en general va a haber una oposición natural a los padres porque tienen que buscar su autonomía y su individuación, ¿no? Pero eso no justifica el consumo problemático de, por ejemplo, la tecnología. Entonces, brindarle actividades, actividades deportivas, hablar con ellos, actividades familiares, donde todos los miembros de la familia dejen el celular afuera. Haya una cajita, un lugar donde se pongan los celulares y no vamos a usarlos por esta hora que compartimos en un almuerzo, por ejemplo, ¿no? Esos son como algunos de los puntos rápidamente para poder tener en consideración a la hora de observar esto, sabiendo que es un mal de la época. Es un mal de la época y cada vez viene peor la hiperconectividad, sabiendo que las grandes plataformas con las cuales muchas veces los padres depositan confianza, los pongo delante de Disney, pero no saben que para el fin del 2022 el 50% del contenido de Disney tenía que ser LGTB, perdón. No lo saben. No lo saben, entonces mismo los CEOs o los dueños, los directores, creadores del contenido de Disney lo han dicho. O sea, es una plataforma que crean un mundo de inclusión. Entonces vos tenés a tu niño viendo Buzz Lightyear, que ahora es homosexual, por ejemplo.
Y no tengo nada, o sea, uno no tiene nada contra los homosexuales, yo tengo un montón de homosexuales. El tema es que me den la libertad de yo poder poner a mi hijo a ver lo que yo quiero que vean. Porque uno tiene la potestad. El tema es que, bueno, ahí viene el entramado donde el Estado tiene que tener la potestad de los niños, y esto se está dando en muchos países del mundo, Canadá, por ejemplo. Entonces ¿Cómo te tienen que das tener cuenta formación. de Ujú. que hay una adicción, que ya empieza a ser un problema de adicción? A ver, siempre dentro del campo psicológico es cuando empieza a haber una disfuncionalidad. Es decir, por ejemplo, alguien tiene ansiedad. Todos tenemos ansiedad. Todos tenemos algún grado de ansiedad. Las emociones son dimensionales, es decir, en una escala del 1 al 10, siendo uno nada, siendo 10 todo, ¿no? Entonces, uno puede estar ansioso. Estoy ansioso 2, 3 puntos, pero me permite ir al trabajo, me permite vincularme con mi esposa, me permite salir a caminar o ir a el kiosco a comprar un paquete de pastillas. Uno puede. Ahora, cuando la ansiedad 7, 8, 9 puntos, que me inhibe las actividades, ahí es donde hay un problema. Es decir, el chico que no estudia y que está atrás de la computadora, que no va a comer, que cuando lo llaman los padres, que no sale de su habitación, que no se baña, que no se asea, que no tiene otra vida más allá de la pantalla. Ahí estamos hablando de un consumo problemático. Ok. Entonces, el punto de análisis es cuando empieza a trastocar o a influenciar negativamente las áreas de la vida. Y a los padres de familia que puedan estar ya identificando esas situaciones con sus hijos, ¿qué les dirías? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, les diría que traten de, punto uno, no desesperar. Punto dos, actuar con el ejemplo y luego, con el ejemplo en acto y luego con la palabra. Que no es tan fácil sacarlos de un acto que se ha constituido en hábito, ¿no? Un acto repetitivo se constituye en un hábito, y que si ellos no pueden por sus propios medios, que consulten a un profesional que atienda niños sobre todo, o en el caso de que sean adolescentes, que adolescentes o adultos. Eh, pero ellos tienen que tratar de mostrarlo con el ejemplo. O sea, mi idea es que no haya televisiones dentro de la casa. Yo no tengo televisión en mi casa, obviamente. ¿Sí tenés internet? Sí, porque trabajas de eso. ¿Sí tenés celular y redes sociales? Obviamente que sí. Pero se trata lo que se pueda como de que ese consumo sea lo menos posible, y a veces uno tiene que advertirse porque todos nos pasamos muchas veces. Porque es muy atractivo, insisto, porque se justifica con que estoy trabajando, ni hablar el teletrabajo, que lo que ha hecho en las personas al no tener que ir a la institución es no hay límites de horarios. Entonces estoy trabajando hasta las 10 de la noche, 11, 12, respondo un mail a las 2 de la mañana porque me desvelé. Antes era, bueno, salgo de la oficina, salí de la oficina. Si no es una emergencia, vuelvo al otro día. El teletrabajo disolvió las barreras entre lo que es hogar y lo que es trabajo. Se entremezcla ya. No se sabe lo que es. Yo sé que cada joven, cada persona es distinta, ¿no? Pero bueno, tú tienes experiencia tratando adolescentes jóvenes. Más o menos, ¿a qué edad crees que es una persona, un joven de nuestro tiempo, un adolescente de nuestro tiempo, estaría en el nivel de poder tener un celular con él para traerlo ya, para no depender de los papás? ¿O Es está que difícil? ahí, sí, esa es una pregunta difícil porque hay una variable social. Es decir, por lo menos en los países de Latinoamérica, en Argentina hablo por aquí, la inseguridad es bastante alta. Entonces, el celular no es una mala herramienta porque tu hijo de, no sé, 14 años, 15 salió. Porque tiene que empezar a tener contacto con el mundo, obviamente. ¿Y qué es mejor, que tenga celular o que no? Es una pregunta. Y el celular te permite que se contacte de cualquier lado a cualquier hora con los padres, por ejemplo. Pero el celular también le permite entrar indefinidamente, anda a saber en dónde. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se toma como punto de partida? Y yo te diría que ahí habría que tener una buena psicoeducación, padres bien formados, y yo le daría el celular, obviamente, porque es preferible la seguridad en ese caso cuando tienen que salir, que no tengan la manera de contactarse por las dudas de que se metan en una página. El tema es que si eso lo agarramos antes, el adolescente sabe que no debe entrar en los sitios X. No. El tema es que ahí hay otra variable. Bueno, pero los amigos, entonces si lo hacen, y como el adolescente se rige por el grupo de pares y lo que menos quiere es quedar excluido, si tiene un núcleo de personalidad, alma, espíritu, cuerpo, justamente, que son las tres variables, o mente, que sería lo análogo del alma en cierto punto,
espíritu y cuerpo, como esa integración de las tres variables, si no tienen la formación necesaria y los límites correspondientes, y el ejemplo, van a terminar cayendo. Esto pasa mucho, por ejemplo, en niñas que tienen padres católicos y que profesan ser providas o la vida de la concepción y terminan en la adolescencia empuñando el pañuelo verde, el pañuelo de la muerte. ¿Por qué? Porque tienen miedo de quedar fuera del grupo, de Sí. que sus amigas no les hablen, de quedar solos, de quedar desamparados, Pero ¿no? podría Pero, ser gradual, ujú, digamos, el tiempo que se le concede, podría sí, ser así como gradual, porque bueno, sí es cierto, cuando va a salir a una fiesta, pues mejor que tenga una manera de comunicarse, pero no está en la fiesta todo el día, entonces exacto. no necesita tenerlo cuando está en la casa, o sea, puede ser gradual, pregunto. Puede ser gradual y puede tener tiempos, volvemos a la variable de la limitación, sabiendo que es un objeto que tiene múltiples usos. El teléfono se creó con un uso que era la llamada telefónica, después se le agregó los mensajes y después es una computadora portátil que puedes hacer absolutamente lo que quieras con los smartphones. Entonces se fue desvirtuando la función primaria y hoy tiene múltiples funciones que están muy bien y puede y debe ser gradual, pero para eso debe haber un aprendizaje intrínseco al hogar, o sea, todo nace y parte desde allí. Parte desde allí, bueno, qué educación se le ha dado de esto, a qué edad se lo ha puesto delante de las pantallas. Es muy difícil después querer retirar al adolescente el consumo de las pantallas cuando al menos del año de edad le dabas un celular para que no llore, por ejemplo, ¿no? O al año y medio. Entonces después los padres se quejan, pero lo que hay que ver es qué pasó antes. Ah, bueno, tendrías que haberte quedado con más presencia y bancándote el berrincho, lo que fuese, que a veces no es agradable, obviamente, en vez de ponerle la pantalla. Entonces ya ahora, y estás un poco más tarde, obviamente que se puede revertir, más vale, pero es mejor ir desde las bases con un poco más de firmeza. Insisto con lo mismo, para eso tiene que haber padres formados y de que se dejen de ver series o que dejen de estar tanto en el afuera. Tienen que formarse un poco más. Muy bien. ¿Tú has visto en tu experiencia, en tu trato con las familias, con los jóvenes, has visto una relación entre cuando hay mucha exposición de niños y jóvenes a lo de las pantallas, redes sociales, y el- la falta de atención de los papás? ¿Has visto una relación así o no? Sí, 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 hay una correlación entre esas dos variables. Es decir, a mayor ausencia parental, podemos decir, padre-madre, mayor necesidad de reemplazo. Es decir, la pantalla termina reemplazando a los padres cuando hay ¿Esto tiene una ausencia. explicación desde la psicología? ¿Se podría encontrar alguna explicación de si me falta el cariño de papá, el cariño de mamá o la Sí, atención? sí, sin ¿Hay una dudas. cuestión o no? Sí, 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 sin dudas. Uno de los puntos claves en lo que son las redes sociales que están perfectamente diseñadas, porque las redes sociales lo que se maneja es constante la emoción. ¿Qué son las reacciones? Emociones. ¿Qué son los likes? Emociones, generan emociones. ¿Qué son los dislikes? Generan emociones. ¿Qué son la cantidad de reproducciones de un video? Generan emociones. Sobre todo estamos hablando de los niños donde todavía no tienen un pensamiento crítico formado, entre otras cosas, ¿no? Todo eso genera reacciones, genera emociones. ¿Por qué la niña de 17 años, la chica de 17 años, tiene que subir fotos en ropa interior constantemente? Porque necesita la devolución de una mirada. Y eso obviamente que está vinculado directamente a la mirada paterna-materna en los primeros años de vida, que es la formación justamente del apego y del afecto. Entonces, está creado todo de tal manera que va hacia el punto de cuál es la devolución que tengo de mi persona, que es una selfie. Bueno, la necesidad de la selfie, ¿no? De retratarme para que un otro lo observe y me devuelva algo. En las redes sociales todo el tiempo hay una devolución, hay un feedback, que puede ser desde la ignorancia, nadie ve el video que subiste, entonces me siento mal, o lo contrario, ¿no? Subo una foto en ropa interior y tengo cada vez más me gusta o cada vez más reacciones. Eso da una devolución y está directamente vinculado a los afectos en la primera infancia, a mayor presencia, no de sobreprotección, porque la sobreprotección y el abandono son las dos caras de la misma moneda, obviamente. Uno es la ausencia, donde no hay un otro, y por el otro lado es la sobreprotección, donde me inutilizan porque no me logran ver. ¿No? Si yo tengo un objeto muy cerquita de mí, no lo puedo ver.
Tiene que haber una distancia, una tensión necesaria como las cuerdas de una guitarra para que den una nota. Si están muy tensas se parten, se rompen, y si están muy sueltas o con poca tensión, no suena como debe sonar. Acá es lo mismo. ¿Es fácil hacer todo esto? Más vale que no. Requiere mucho de sí, muchísimo de sí. Y hoy estamos en una sociedad que le cuesta un poco dar. Por eso tenemos que, bueno, me tuvieron una relación casual y quedó embarazada y bueno, tenemos la posibilidad de abortarlo, total, ya está. Saquemos las cosas rápido y fácil, ¿no? No funciona el matrimonio, el divorcio, perfecto, vamos. ¿No? Y así tenemos soluciones rápidas para los problemas, en vez de sentarse y tener la posibilidad de hacerse cargo de la consecuencia de los actos. Y acá es lo mismo, le pongo la pantalla, listo, pero no estás pensando a largo plazo, estás pensando en ahora. Oye, entonces detrás de todos estos dispositivos hay psicólogos, hay psicólogos que, o sea, ¿tú crees que los que preparan estos, los que fabrican estos dispositivos, las aplicaciones, son apoyados por Sí. psicólogos que les dicen hay que poner esto, esto, otro, así captamos la atención? Sin lugar a dudas, hay equipos de gente o sea, expertos que están por detrás generando esto, ¿no? Pero es algo de esto Vox Populi, es decir, se conoce cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona la tecnología, por ejemplo, el scroll eterno, donde podés subir, no termina nunca, las publicidades, cómo el recorrido del mouse, por ejemplo, en una computadora, o sea, saben absolutamente todos los movimientos que uno hace y está configurado para que vos estés cada vez más tiempo sumergido en la pantalla. Lo mencionaba anteriormente con lo que decía este CEO de Netflix, ¿no? Nuestra batalla es contra el dormir de las personas, contra el sueño de las personas. Necesitamos que cada vez estén más detrás de la pantalla. Hay una devolución de dinero y obviamente generar beneficios para su empresa sin pensar en el daño que se está haciendo a muchos jóvenes, adolescentes, adultos, ¿no? Que no tienen la posibilidad de una formación o un pensar crítico para discernir esto es dañino, esto no es dañino, por acá puedo utilizarlo, pero con ciertos cotos, acá no lo utilizo, qué consumo, qué no consumo, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo pensando en los menores y con lo que se quiere inocular de las ideologías de turno, ¿no? Netflix ha tenido pérdidas, por ejemplo, de un 40% de valor de bolsa cuando empezaron a... Todas las series en general tienen contenido LGBT, tienen contenido de la ideología woke, han perdido más de 200.000 suscriptores y así todo sigue, ¿no? Han perdido más del casi 7% de sus beneficios obtenidos por este tipo de contenidos, pero claro, después hacen encuestas y el 87% de los consumidores que no se han dado de baja ni nada dicen que tener este tipo de contenidos concientiza a la población para ser más inclusivos, más diversos. Bueno, esto va más allá ya del dinero, tiene que ver justamente con una puesta en práctica de una ideología que lo que hace es colonizar la cultura de hoy. Muy bien. Entonces, aunque el ataque viene muchas veces de fuera, creo yo, la solución está en las familias, ¿no? Bueno, Sí. gran parte de la solución. Tú como psicólogo, ¿qué consejos das para la vida de una familia? Yo sé que mira, hay cosas que pueden sonar muy obvias para algunos, pero para alguna gente no lo son. O sea, ya estamos en el tiempo en que cosas que eran antes de sentido común ya no se captan. Entonces, tú como psicólogo, ¿qué consejos das para la vida de la familia? Pues para que haya una Yo lo salud que, familiar. sí, yo lo que estoy viendo cada vez más, y ahora voy con la pregunta, un pequeño preámbulo. Lo que estoy viendo cada vez más es que tanto mujeres como hombres, inspirados o impulsados por la cultura de hoy, porque estamos inmersos en un contexto, están cada vez más retrasando la posibilidad de una pareja estable, retrasando la posibilidad de la maternidad o la paternidad, retrasando o directamente negando la posibilidad de una familia por sus logros individuales, porque son un problema o influyen o tienen que ver con la puesta en práctica de mucha energía psíquica
de cada uno de nosotros. Entonces van por ese camino de lo individual, ¿no? Por ese camino de del propio individualismo narcisista. Eso como un punto, eso lo estoy viendo mucho en el consultorio hoy en día. No, yo no voy a ser madre hasta los 35, como si uno pudiese decidir cuándo, ¿no? Como si, bueno, a los 35 digo, ya está, y después por ahí la biología no acompaña, porque vos le estás dando, o sea, estás diciéndole a Dios lo que tiene que hacer también, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y después, yendo a tu pregunta, la vida familiar es muy sacrificada, o sea, es muy sacrificada, no, no hay posibilidad de que uno piense que va a tener la misma vida de soltero cuando está casado con hijos, sobre todo. Pero uno tiene que tener la posibilidad ahí de agarrar su adultez y, o sea, el tema es que sin la variable religiosa a veces también es muy difícil porque el mundo te tira mucho para otros lados. Si no está Dios presente, es bastante complejo que una familia hoy subsista solamente de la materia. ¿Por qué? Porque tenés miles de tentaciones por segundo, porque la cultura te dice que si te peleaste con tu mujer o con tu esposo o con quien sea, puedes ir a buscarte otra, porque tenés las soluciones rápidas, porque si no querés un niño lo puedes abortar, porque está muy bien todo el tema de la falsa esta igualdad. Entonces te lleva para cualquier lado. O sea, si no hay un arraigo en Dios, es muy complejo hoy. Y esto yo lo veo mucho en personas que son ateas o que no profesan la religión, que es todo como muy endeble, es como que falta raíz. Y matrimonios que sí tienen esa raíz, que con sus problemas, con sus cosas humanas y todo, persisten, o por lo menos la luchan, ¿no? Obviamente que las heridas humanas son muy complicadas y hay que trabajarlas mucho, pero como que falta esa base de sustentación si no está, si no está en la pareja intrínseco la posibilidad de Dios o la vivencia de la fe. ¿No? Eso yo lo veo mucho y lamentablemente hay altos porcentajes de divorcio, altos porcentajes de familias ensambladas que después tiene obviamente sus consecuencias. Eh, ¿Por qué? Porque uno de los grandes actores hoy atacados es la familia, es la reingeniería anticristiana que hoy se está viviendo a partir de los poderes globalistas es muy grande. O sea, el impulsar la homosexualidad, justamente, uno de los puntos es la destrucción de la familia. El aborto, justamente, también tiene que ver con lo mismo. El divorcio tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, generemos personas, modelémoslos. ¿Por qué las ideologías van a atacar a los más pequeños, la ideología de género? Porque ahí los van modelando. Los van modelando. ¿Por qué los grandes poderes, magnates, filántropos, subvencionan, le dan tanto dinero a las universidades? Porque ahí los modelan. La otra vez salió una nota de un padre que ponía su hija en una foto, previa universidad, post-universidad. Y en el post-universidad se había convertido, según sus palabras, en una odiadora serial, con el típico perfil feminista, abortista, etcétera, etcétera. ¿No? Y antes era una persona normal, una chica normal, que era femenina, que tenía determinados valores, y bueno, y la universidad, lamentablemente, hoy, yo sacaba un artículo otra vez, un video, termina siendo un problema. Si no tenés una posición tomada y una firmeza, porque te va llevando todo para el mismo lugar, para el pensamiento único, para el pensamiento homogéneo. ¿No? Ese es el problema de hoy. El pensamiento único, homogéneo, que, claro, si vos decís algo distinto, sos todos los conceptos que podemos hoy escuchar que se nos ponen cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Sí, mira, una cosa que yo a veces comento a los papás es cómo tienen que tomar en cuenta que hay un plan externo que para destruir sus hijos. O sea, Exacto. destruir su formación intelectual, su moral. Hay un plan externo. Aquí en México hablamos lamentablemente de crimen organizado. Es algo que sufrimos aquí en mi país. Pero el crimen está organizado. O sea, el crimen tiene un proyecto. Los que están promoviendo el mal, los que quieren la corrupción de los menores, tienen un proyecto. Los que están corrompiendo nuestra cultura y los padres de familia no tienen plan. Entonces, si tú no tienes un plan para educar tus hijos y los enemigos sí lo tienen, vas a perder la batalla. ¿No? A veces las familias nada más van viviendo el día al día, nada más, sin ningún proyecto para sus hijos. No hay proyecto educativo familiar y desgraciadamente el otro bando está muy organizado, dan los pasos bien dados, son pacientes también, ahorita este paso, después el otro, etcétera. Entonces sí nos falta mucho pues para defender nuestros niños y nuestros jóvenes, pero pues doy gracias a Dios que haya gente como tú que están en esto de la batalla. Mira, ahorita yo sé que ya se está haciendo más noche allá para ti en Argentina, no quisiera quitarte más tiempo, ha estado interesantísimo todo lo que has dicho.
por último, nada más quiero pedirte que nos digas qué ofreces tú a las redes sociales, a la gente que está viendo nuestro programa, dónde puede encontrar más cosas tuyas, cómo pueden contactarte, por favor. Bien, bien. Tengo una página de internet que es www.pablocaruso.online, ahí pueden ver lo que hago. Después, las dos redes que más utilizo es Instagram, que es @PabloFCaruso, con una sola S mi apellido, y el canal de YouTube, que es Pablo Caruso Psicólogo. Ahí tengo mi testimonio de lo que hablaba al inicio, videos de formación, entrevistas que realizo, entrevistas que me hacen a mí, etcétera, y un podcast que es Pensar Críticamente, ¿no? Que básicamente son los videos en general que se suben a YouTube, después se suben en audio para que cada uno pueda utilizar el medio que más le convenga, ¿no? A veces es difícil ver la imagen y uno escucha los auriculares mientras hace alguna tarea, entonces es más fácil ese medio. Por ahí me pueden contactar. Muy bien, excelente. Pues esa información, vuelvo a repetir, va a estar aquí en la descripción de este video. Pablo, ha sido muy interesante esta conversación. Podríamos seguir conversando por más tiempo, pero bueno, en realidad aquí es más bien el objetivo es despertar en los papás el interés por este tema, ¿verdad? Y también invitarlos a que sigan formándose, que se informen más sobre esto y que si ven que sus hijos necesitan ayuda, hay que dárselas ya, no hay que posponerlo, porque luego el problema se hace más grande y luego algunas veces imposible ya de resolver para nosotros, ¿no? Pues muchísimas Exacto. gracias, que Dios te bendiga, Dios bendiga tu trabajo, tu familia también. Gracias por todo. Gracias, gracias padre, y lo felicito por este canal que se necesita muchísimo hoy en día, sobre todo de sacerdotes, tanto compromiso y hablar, como diríamos aquí, sin pelos en la lengua, ¿no? Poder expresarse como lo hace usted. Una gran felicitación y un honor estar en su canal. Muy bien, pues un abrazo desde México hasta Argentina. Muchas gracias y a todos ustedes que están viendo este programa, gracias por su confianza. Los animo a todos a que sigan conservando la fe. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.